Y haciendo todo estos estudios con el cuadro febril y no encontramos nada, llevamos ya no al bioquímico, llevamos al colega que hace imágenes. Y ahí pedimos desde una radiografía simple de huesos, por ejemplo, en cráneo, para ver si no hay una calcificación cerebral en nuestra supraosmosis, o una radiografía de senos paranasales, si no hay una sinusitis, lo que le da la fiebre crónica, o pedimos una radiografía simple de tórax, para ver si no hay un cáncer de pulmón, una tuberculosis o una neumonía típica o lo que sea, o pedimos una radiografía simple de abdomen, para ver si no hay una masa, etc. En fin, siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Y siempre de los menos cruentos, los menos invasivos, los menos dolorosos, los menos complicados y sobre todo los menos costosos, los que son más baratos. Después de esa imagen radiográfica simple, vamos a pedir entonces otros estudios de imagen, como ser, por ejemplo, ya la radiografía contrastada. Eso ya implica meterle un contraste y que hay que hacer una prueba de sensibilidad porque puede reaccionar y hacer una reacción alérgica al contraste. Por eso que hay que preguntar al imagenólogo, le va a preguntar ahí el técnico si no es alérgico tal o cual cosa, o primero le pide lo que se haga ver un alergista para que le haga la prueba o lo que sea. Bueno, eso entonces por un lado, las imágenes. Pero estas imágenes continúan luego con otros estudios más sofisticados. Hoy día vamos directamente ya a la ecografía, que son ondas sonoras que van y chocan contra una masa tumoral o líquida y rebotan, y eso es lo que te lee, lo que te estudia, vamos a decir, el ecógrafo, el ecografista, ahí en la pantalla, y te saca la foto y todo. O una tomografía axial computarizada, ya sea de cerebro, de pulmón, de abdomen, de hueso, de lo que sea. Pero eso implica mandar ya rayos X. La ecografía son ondas sonoras que no son dañinas para tu organismo. En cambio, el rayo X ya es. Y ni que decir, el otro estudio más importante hoy día que tenemos, la resonancia magnética nuclear. Eso más, sobre todo para lesiones óseas y del sistema nervioso, son muy lindas imágenes, te hacen prácticamente como un dibujo anatómico. Esta tomografía que estábamos diciendo que puede venir de cualquier parte del cuerpo, se puede hacer de dos maneras, lo que se llama con doble contraste, ¿verdad? Uno que le da por vía oral un contraste y otro contraste le hace por vía endovenosa. Pero ya eso es el tomografista, el que hace eso, él ya va a decidir, vamos a hacerle por vía oral nomás el contraste, o por vía endovenosa, o por ambos, el llamado doble contraste. Por supuesto, ya eso encarece más cuando se hace con doble contraste. Y dentro de imágenes, finalmente, es una imagen, las centellografía o gammagrafía, para ver metástasis, por ejemplo, de un cáncer en un hueso de la columna, por ejemplo, o en cualquier otro hueso, o en cualquier otro órgano, donde ese tecnecio marcado 99, que es un radioisótopo, por centellografía el aparato va y determina, encuentra que está concentrado en ese lugar X. En ese lugar X de la economía, llámese un cuerpo vertebral, ahí está la metástasis. Y por último tenemos las endoscopías. Las escopías. Escopía es mirar. Y endo, dentro, mirar adentro. Entonces ahí tenemos la fibrobroncoscopía, para mirar faringe, laringe, tráquea y bronquios. Y sacar un pedazo y ver, hacer la biopsia, por ejemplo. O la gastroduodenoscopía, mirar el estómago, mirar el duodeno, etc. O la colonos rectos sigmoidoscopía, mirar el recto y el colon. Y la laparoscopía, meter en el abdomen el aparato y mirar. O la mediastinoscopía, meter acá en el ojo suprarrenal y mirar el mediastino a ver si no hay una masa, un tumor o lo que sea. De manera que todo eso constituye la endoscopía. La endoscopía también es una citoscopía endoscópica. Vos metes por la uretra y miras la vejiga, por ejemplo.
ven ustedes entonces cómo existen una serie de estudios imagenológicos, de imágenes que se puede pedir. Y finalmente, llegamos a todo eso, no se encuentra nada. O encontramos que en la radiografía hay un puntito sospechoso, ¿verdad? O encontramos una masa, pero no sabemos si es benigna o maligna, primaria o secundaria que vino de otro lado. Entonces tiene que ser ya una maniobra cruenta, invasiva, dolorosa y hasta si se quiere un poco peligrosa a veces, de acuerdo a cómo, claro, el que hace eso ya tiene manos suficientes, las biopsias. Biopsia hoy día se hace de cualquiera, del cerebro, del corazón, del pulmón, del riñón, de lo que sea, del hígado, de ganglios, de cualquier cosa, se hace biopsia. Y cuando se hace una biopsia, ustedes tienen que saber bien eso, sobre todo el cirujano, el que va a hacer esa biopsia, sabe bien y tiene que instruirle a su ayudante, llámese licenciado o médico, ¿verdad?, que le está ayudando, que esa biopsia de ese ganglio, de esa masa del tumor, tiene que partir por la mitad poner en un frasco con formol para mandarle al patólogo. Y la otra mitad poner en un frasco con suero fisiológico común para que no se destruya muy pronto, no se reseque, y mandarlo lo más pronto posible al microbiólogo para que éste haga láminas y coloraciones especiales o improntas o haga un extracto y inocule al cobayo, al coballito, al after, que va a ser un medio auxiliar de diagnóstico, la inoculación a ciertos animales. Pero esa muestra tiene que ir no en formol, porque si le mandan formol ya liquida con todos los gérmenes. Tiene que ir en suero y tiene que ir ya lo más rápidamente posible, ¿verdad? Y al estudio microbiológico ya, y él te va a informar. Esa entonces es la manera de actuar con nuestro enfermo. Bueno, el asunto es que llegamos a nuestra patología, es un enfermo con fiebre, bla, bla, bla. ¿Y cuánto dura esta fiebre? No, ya hace más de 15 días. Ya vamos por la tercera semana. Más de 2 semanas ya, doctor. Y ya consulté aquí, allá, y ya tengo estos análisis. Cuando entramos en esa etapa así, de fiebre, de más de 2 semanas de evolución, y que no está diagnosticada, y que inclusive ya se le hizo un hemograma, pero está ahí borderline, nos aclara mucho. Entonces, esa fiebre de más de 2 semanas, sin diagnóstico, aún con un cierto estudio que se le hizo, y no se llega a un diagnóstico probable, eso es lo que se da en llamar un síndrome febril prolongado. Otros le llaman fiebre de origen desconocido, FOB. Acá está. Cuando esa fiebre, ¿verdad?, dura la manifestación, ¿verdad?, de más de 2 semanas, sin diagnóstico, aún con cierto estudio, es lo que se llama fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado, que no son otras cosas que manifestaciones atípicas, o sea, de presentación atípica de enfermedades comunes, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Por qué la tuberculosis? Porque hoy sabemos que la tuberculosis no es solamente por el bacilo de Koch, el que descubrió Roberto Koch hace muchos años. No, hoy día hay micobacterias atípicas. Ustedes saben bien eso. Kansai, Avium, Bovi, etc. O sea, diferentes cepas diferentes y que no se pueden detectar si no se hace estudios específicos. Entonces es una manifestación de una tuberculosis, pero en forma atípica, lo que me está dando esta fiebre de más de 2 o 3 semanas de evolución, aún con un estudio de punto o con estudio de radiografía y todo, y no se me manifiesta, pero con estudios especiales, que inclusive puedo llegar a la biopsia, sí me puede dar el resultado, ¿verdad? Entonces, o laboratorios no fiables, es otra causa que ya le dije, que me puede hacer llevar a un error. Yo no confío en ese estudio, de ese laboratorio. Es un laboratorio que yo no conozco, es nuevo acá, en la zona, en la región, lo que sea. Y yo tengo más fe en tal o cual laboratorio. Entonces le manda a hacer de nuevo. Y en ese otro laboratorio en el cual él tiene fe, y efectivamente a veces, por rareza o curiosidad, existe la diferencia.
En el laboratorio que él no confiaba, exactamente no salió nada y en el otro sale. ¿Verdad? Otro tercero que ya le dije, no saben interpretar bien el resultado. No saben interpretar bien el resultado, no saben leer un hemograma, una orina. Y entonces va pasando la fiebre. O, por último, el enfermo ya te vino con una antibioterapia previamente hecha ya por otro facultativo. Y eso entorpece el diagnóstico, porque si vos le pedís un cultivo ya va a enmascarar el cuadro, ya no te va a dar el germen real. Ahora bien, para que entre dentro de este contexto de fiebre de origen desconocido, nosotros tenemos que descartar algunas situaciones. Por ejemplo, tenemos que descartar de que se trata de una virosis. A veces una virosis dura más de una semana, 2 semanas justo. Y después cura sola, prácticamente espontáneamente. Eso no es fiebre de origen prolongado entonces. Alcanzó sí 2, pero no se hizo el diagnóstico, pero fue una virosis y pasó. Entonces descartamos eso. O por ejemplo, se trata de una infección de vía urinaria. ¿Y cómo yo voy a hablar que tiene una infección urinaria ya 2 o 3 semanas de fiebre y no le hice todavía ni un examen de orina simple por lo menos? Entonces es absurdo, pues. Estoy haciendo un diagnóstico sin tener un sostén laboratorial, cual es una orina simple por lo menos. Entonces tengo que tener cuidado eso. O por ejemplo tengo que decir, tiene tos seca y ya más de 2 semanas y pienso que sea una neumonía atípica, pero no tengo ninguna radiografía de pulmón. Y ustedes saben muy bien que la neumonía atípica hay la famosa disociación clínica radiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero a manifestarse en el enfermo es una alteración en los pulmones radiográficamente hablando, ¿verdad? Y clínicamente aún en ese momento no hay nada, pero después de unos días ya aparece crepitante o dolor tipo puntada de costado, etc. Lo cual ya me dice que hay ya una neumonía. ¿Por qué? Porque en los previos días, antes la manifestación a veces del compromiso pulmonar estaba muy al fondo, no era superficial. Pero cuando se volvió superficial, porque se fue expandiendo ese proceso, ahí recién yo puedo ocultar. Pues resulta que la radiografía ya hace 3 o 4 días atrás ya me dijo que era patológica. Entonces, ante esta situación sí yo puedo, pero teniendo la radiografía, pero sin radiografía yo no puedo decir que sea una neumonía típica, una citacosis, por ejemplo. O a veces quiero decir, tiene usted una colagenopatía, un lupus porque le duele las articulaciones y se le cae un poco el pelo. Pero, ¿y tiene anticuerpos antinucleares para contra lupus? ¿Tiene serología? No le hice la serología. O sea, no puedo hacer un diagnóstico o hablar de una colagenopatía, lupus en específico, sin tener la serología. Yo tengo que tener primero estos estudios previos, o sea, a la par, para ir llevando bien encaminado en el carril correcto, en el andarivel correcto, en la ruta correcta, en la vía correcta para llegar a esa meta final, cuál va a ser el buen diagnóstico. Si no, voy a meter la pata, me voy a equivocar y mi enfermo se va a seguir deteriorando, va a seguir con su fiebre, un mes ya está hecho palo y hueso porque ya no come, no se alimenta, porque muchos de estos enfermos, ¿verdad? Inician con un buen estado general. Al inicio está todo al pelo, bla, 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 pero el asunto es que no se le hace el diagnóstico y se van deteriorando de a poco hasta que llegan a la muerte. Y después se le hace la necropsia. Y aparece que el patólogo dice, era una tuberculosis común y corriente. O sea, era una manifestación atípica de su tuberculosis, como decíamos recién acá en el concepto, que son las fiebres de origen desconocido. Son manifestaciones atípicas de enfermedades comunes corrientes, que se nos pasa por las narices porque es una forma atípica de presentación. Bueno, entonces, estos estudios que tenemos que hacerlos por etapas, ya les dije, les repito, desde lo más simple, lo más incruento,
lo más sencillo y sobre todo hoy día cuidando los bolsillos de enfermos, lo más barato. Y si ahí no logro nada, ahí irme a lo más complicado, a lo más cruento, a lo más sofisticado, a lo más caro, que a veces no puedo conseguir acá en Villarrica, tengo que mandar a Asunción o al exterior inclusive. Y dejo para el último momento una exploración abriéndole el vientre, el abdomen. Hago una laparotomía,